Bueno, estamos en una miniserie sobre la gracia. Hace 15 días yo hablé sobre el mandato, el mandamiento, la orden de crecer en la gracia de Dios y establecíamos como un marco de referencia que la salvación es lo más grande que podemos recibir de Dios o lo más imposible para nosotros. Y eso es por gracia, pero también necesitamos gracia para todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces allí detallé un poco para qué tipo de personas es la gracia. ¿Quiénes van a ser los que capacitan y son aptos para recibir la gracia de Dios? Allí está la predicación guardada en YouTube, en Facebook. El que no la escuchó la puede detallar allí. La semana pasada Natalia nos habló de un aspecto más y era la gracia en las relaciones, cómo amamos a los que están cerca de nosotros, qué tipo de amor estamos dando, qué tipo de gracia estamos dando al amar, o si estamos amando, dando gracia a nuestro prójimo. Y también nos habló allí de algunos impedimentos y de algunas cosas a tener en cuenta para amar correctamente a los que nos rodean, y terminó poniendo el ejemplo de David y Jonatán, un ejemplo asombroso de cómo dos personas que podrían estar llamadas a ser enemigos, pues acaban haciendo un pacto de gracia, un pacto de amor. Muy bien, pues hoy vamos a seguir un poco con el tema de la gracia porque hay algunos enemigos de la gracia, y de hecho ese es el título de la predicación de hoy: los enemigos de la gracia. Porque tienes que tener claro que siempre que Dios nos entrega algo, nos da algo, el diablo va a querer ir en contra y va a querer oponerse, o de una o de otra manera. Puede ser corrompiendo, puede ser desviándonos, puede ser bloqueando. De alguna manera el diablo va a ir en contra de lo que Dios nos quiere dar o ya tiene listo para darnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Dios me da una esposa para que yo no sea un animal incompleto, entonces después que recibo mi esposa, el diablo va a querer meterse allí para dividirnos, para tener celos, qué sé yo, para aborrecer, para un montón de cosas. Lo mismo puede ocurrir si Dios me da un hijo y soy un padre feliz o unos papás felices con nuestro hijo, pero el diablo va a querer que lo convirtamos en un ídolo y que sea todo para el niño, y que ese niño desplace a Dios y a todo lo demás, ¿no? Si Dios me da un don, puede que yo me empiece a centrar en el don y me olvide de aquel que me ha dado el don. Natalia oraba hace un momento, ¿no?, que las bendiciones no nos dañen, no nos estropeen. Dios me puede dar discípulos, Dios me puede dar un discípulo, 5, 10, 20 discípulos, bueno, 12 para no ser más que el Señor, y, y puede que en esa intención del diablo en contra de lo que Dios me ha dado, el diablo quiere que yo empiece a controlar la vida de esos discípulos y que no los discipule correctamente, sino que trate más bien de controlarlos, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que Dios nos da, y en todo lo que Dios nos da, siempre el diablo va a tratar de ir en contra de eso. Dios te ha plantado en una iglesia, el diablo va a querer que tú te sientas solo en la iglesia, que no entiendas que es tu lugar, y va a ir en contra del diseño de Dios, ¿no? Entonces, si Dios nos ha dado gracia para salvación y Dios nos ha dado gracia para todas las cosas en la vida, o más bien quiere darnos gracia, ¿qué piensas que va a tratar de hacer el diablo en contra de la gracia? La gracia de Dios, pues es Dios el que la da, pero nosotros la tenemos que recibir. Y ahí hay un ingrediente importante, ¿no? Y es que yo tengo que estar dispuesto a recibir la gracia de Dios. Claro, el diablo no puede atacar a Dios porque no puede hacer absolutamente nada contra Dios, sería totalmente estéril, él lo sabe. Entonces el eslabón débil de toda esa cadena de transmisión soy yo mismo, eres tú, soy yo, que tengo que recibir el favor de Dios. Y a veces el diablo va a querer interponerse allí para que no lo recibamos. La gracia de Dios es tan maravillosa que el diablo va a tratar de actuar en contra de ella. Y la Biblia nos enseña que hay un trono de gracia al cual nosotros nos podemos acercar. Dice Hebreos 4:14. Dice: por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Siempre en el modelo de Dios, el sumo sacerdote representa el intermediario entre Dios y el hombre. Y en este caso tenemos un sumo sacerdote perfecto, que es Jesucristo, y dice, no tenemos, el versículo 15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, cualquier tentación, cualquier dificultad, cualquier problema en la vida, cualquier obstáculo en la vida, cualquier reto que tengas por delante, Jesús pasó por eso. Y Jesús pasó por eso con éxito, para compadecerse de ti, para entenderte, para ser misericordioso contigo y para que tú sepas que Él ya pasó primero que tú por ese camino y lo pasó con éxito y tú puedes seguir la estela de su gracia para atravesar esa enfermedad, esa dificultad, esa tentación con éxito, con la victoria de Jesús. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Di conmigo, trono de la gracia. Hay un trono en el cielo y es un trono de gracia. Es un trono donde tú puedes obtener todos los recursos de Dios para salir adelante en cualquier situación de la vida. Estás buscando un trabajo, estás buscando hacer una inversión, estás buscando servir a Dios, estás algo que tú necesitas en esta vida. Hay un trono de la gracia al cual puedes acercarte confiadamente para alcanzar misericordia y obtener, hallar ese oportuno socorro, esa oportuna ayuda, ese favor de Dios puntual, preciso y exacto que tú necesitas. Ese es el trono de la gracia y hay gente que por la obra del diablo va quizá a no querer acudir al trono de la gracia o tomar otros caminos o pensar que para mí ese camino, ese trono de gracia está cerrado y que yo allí no tengo nada que obtener de Dios. Todo eso es mentira, son maneras en las que trabaja el diablo. Y en estos días, entonces el Señor me hablaba de que hay enemigos de la gracia y yo he puesto en este tema 6 enemigos de la gracia. El primero se llama libertinaje. Libertinaje. Recuerda que todos estos enemigos están trabajando para que tú no te beneficies de la gracia de Dios, no tengas acceso, no disfrutes de la gracia de Dios. Dice Judas, la carta de Judas, capítulo 1, el único que tiene, versículo 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando, alertando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, mira lo que pasaba en la iglesia, mira lo que pasaba entonces y sigue pasando hoy, evidentemente. Algunos hombres han entrado encubiertamente, no son cristianos, no conocen a Dios, tienen apariencia de cristianos porque vienen a la iglesia, porque quizá tienen una Biblia con su nombre y una dedicación, porque quizá están haciendo un curso en la iglesia, pero vienen encubiertamente, disfrazados. Dice, estos son desde antes destinados para condenación. Dios nunca los ha conocido. De alguna manera son personas usadas por el diablo. ¿Qué hacen esas personas? Son hombres impíos. Un hombre impío es el que no teme a Dios. Es el que no tiene temor de Dios, no tiene respeto a Dios. Y uno diría, pero ¿cómo puede haber alguien en la iglesia o que viene y se congrega entre nosotros y sin embargo no tiene temor de Dios? La Biblia dice que lo hay, están encubiertos. También hay falsos obreros, hay falsos pastores, hay lobos disfrazados de oveja y no en carnaval, sino cada domingo en la iglesia. Dice que estos, ¿cuál es el peligro que traen este tipo de personas a la iglesia? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es esto del libertinaje? Bueno, la iglesia
La iglesia de Éfeso nos cuenta Apocalipsis 2:6 que aborrecía las doctrinas de los nicolaítas, todas las obras de los nicolaítas, lo cual también Dios aborrecía. Y eso es muy importante, que tú y yo amemos lo que Dios ama y aborrezcamos lo que Dios aborrece. Porque eso de que Dios ama así como de forma general a todo el mundo, no. Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios ama a toda criatura sobre la tierra porque ha preparado para todos una provisión de salvación, pero el que rechaza la provisión de salvación, Dios no lo puede seguir amando. Es un impío. Y dice que esa iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los nicolaítas, no a los nicolaítas, a las obras de ellos. ¿Y qué enseñaban los nicolaítas? Precisamente el libertinaje, que no había límites éticos, que cada uno pudiera hacer, que podía hacer lo que quería, porque Dios siempre estaba presto a perdonar todos los pecados. Entonces mezclaban la vida de la piedad, la vida de la devoción a Dios, la vida de congregación, vamos a decirlo así, con costumbres paganas de la época. Ahora, ¿cómo es posible que alguien llegue a caer en eso que la Biblia le llama libertinaje? No es libertad, porque la libertad es la que Cristo te da, te libera del pecado, te libera de la culpa, te libera de la condenación, te libera del infierno. Pero libertinaje es una gracia mal entendida, mal aplicada, es algo que te lleva a vivir pecando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se gesta que alguien caiga en libertinaje? Bueno, yo he puesto aquí como 4 pasos o 4 ingredientes que esa persona va a estar viviendo. El primero es que cree que el pecado no tiene consecuencias. Hay gente que cree que el pecado no pasa nada porque Dios me perdona, pero el pecado tiene consecuencias naturales, es decir, para mi cuerpo, mi alma, mi vida natural, pero también consecuencias espirituales en el mundo espiritual. Cada vez que yo peco, algo muere. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Cuando yo peco, algo se apaga, algo se rompe, algo se interrumpe, algo se quiebra. Natalia nos hablaba la semana pasada de las 4 rupturas que hubo en el Edén con el pecado de Adán y Eva. Cambió la relación con Dios, cambió la relación con la naturaleza, cambió la relación entre ellos y también cambió la relación consigo mismo. Entonces, vemos que el pecado siempre va a romper algo. La comunión con Dios, la paz, la economía, la confianza, matrimonios, iglesias, el crecimiento, siempre va a romperse algo. Pecar es como cuando se cae un vaso en la cocina y se rompe, ¡pam! Y tú pasas como 5 días recogiendo pedacitos, ¿no? Porque el primer día tú barres o pones la romba, se va tragando todos los cristales, pero a los 3 días aparece un cristalito por ahí. Y tú dices, ay, mira, todavía aquí hay una consecuencia de aquella rotura. Todavía por aquí veo, uy, casi me lo clavo, ¿no? Entonces, así es el pecado. El pecado, cuando se produce, hay como muchas vertientes en la vida de la persona que pueden ser afectadas. Por ejemplo, el pecado del chisme te puede llevar a perder amigos, te puede llevar a perder un trabajo. Deshonrar a los padres. Uno diría, bueno, ¿y qué consecuencias puede tener deshonrar a los padres? Porque sabemos que la Biblia dice que cuando yo honro a los padres, Dios me promete una vida larga. Pero ¿y qué pasa si no honro a los padres? ¿Me voy a morir a los 20 o a los 40? No, hay mucha gente que ha deshonrado a sus padres y llegan ancianos. Pero deshonrar a los padres te va a hacer perder tu identidad como hijo. Y vas a estar viviendo con un problema de identidad fuerte. Entonces, todos los pecados, escúchalo bien, por favor, una mentira, robar un donut en el Mercadona, todos los pecados, fichar engañando al jefe en el trabajo, llevarte material de la oficina, todos los pecados, todo, tener envidia. Ah, no, pero nadie sabe que tengo envidia porque eso es algo que está aquí dentro. Nadie lo ve. Todos los pecados tienen consecuencias. Todos, absolutamente todos. Ofender a Dios.
la religiosidad, cualquier pecado que tú me digas, tiene consecuencias en tu vida. Entonces, no es bueno pecar. Pero hay gente que cree que el pecado no pasa nada, porque como Dios me perdona, ¿no? Allí está la gracia. Bueno, segundo ingrediente para el libertinaje, tener, o más bien no tener arrepentimiento, falta de arrepentimiento por el pecado. Esto trabaja en contra de la gracia, porque la gracia trabaja a tu favor, pero no arrepentirse trabaja en contra de ti. Entonces, quiero que entiendas que pedir perdón no es lo mismo que arrepentirse. Los niños aprenden a pedir perdón, pero rápidamente además. Pero no necesariamente eso significa que están arrepentidos. Arrepentimiento, cuando veas la palabra arrepentimiento en tu Biblia, en el original griego se utiliza una palabra, metanoia, que quiere decir cambiar la mente, cambiar tu manera de pensar. Entonces, el arrepentimiento verdadero te lleva, sí o sí, a cambiar el camino por el que ibas, a dar la vuelta. Hay quien lo ha definido como un giro de 180 grados. Entonces, iba para allá, me arrepiento, vuelvo por el camino correcto. Entonces, arrepentirse no es solo pedir perdón. Si tú te arrepientes de corazón, vas a pedir perdón. Pero hay gente que pide perdón, pero no está arrepentida de corazón. Entendemos eso, ¿no? Entonces, falta de arrepentimiento. Si a mí no me duele el pecado, no estoy arrepentido. Hay muchas señales que me avisan de si estoy o no estoy verdaderamente arrepentido. Pero quiero que sepas que son acciones la consecuencia de un arrepentimiento, no son sentimientos, no es culpa. Algunos cristianos piden perdón a Dios, pero no quieren cambiar nada de su vida. Entonces no están arrepentidos. Por ejemplo, si tú tienes un problema de impuntualidad y tú pides perdón cada vez que llegas tarde, pero sigues llegando tarde, entonces tú no estás arrepentido. Tú simplemente te estás lamentando porque estás cogiendo una fama de impuntual. Y entonces dices, ay, perdóname. Y el primer día fue el metro, el segundo día fue la policía, el tercer día fue que perdiste el móvil, el cuarto día fue... Y ya se te acaban las excusas. Y lo que te está importando es tu imagen, por eso pides perdón. Pero no estás arrepentido, porque si estás arrepentido, tú dices, voy a salir 20 minutos antes de mi casa, de lo que hago habitualmente, para que si el metro pincha la rueda, no me interrumpa mi proceso. Por ejemplo, si tienes deudas, y tú pides perdón a Dios y le pides perdón a aquel a quien le debes dinero y tratas, pero te sigues endeudando, entonces quiere decir que no has cambiado tu mentalidad, no estás arrepentido. El arrepentimiento me tiene que llevar a tomar acciones contrarias a lo que estoy haciendo, pero literalmente en la dirección contraria a lo que vengo haciendo. Por eso, por ejemplo, en el curso que hacemos de finanzas personales en la iglesia, le enseñamos a la gente que si tiene deudas y ha tenido un historial de deudas toda la vida, a partir de ahora lo que tiene que hacer, entre otras cosas, es romper su tarjeta de crédito. Absolutamente, para no volver a repetir ese mismo ciclo. Eso sería una buena señal de arrepentimiento. Ay, pero es que eso me duele mucho, es que sí, es que puede doler, ¿no? El arrepentimiento normalmente duele, la verdad. Entonces, falta de arrepentimiento bloquea la gracia de Dios en tu vida. Dios no puede seguir dando gracia en alguien que no está verdaderamente arrepentido. Tercer elemento dentro del libertinaje, que era el primer enemigo. El primer enemigo es el libertinaje y estamos viendo varios puntos dentro del libertinaje. El tercero es el endurecimiento del corazón. Es muy difícil ayudar a alguien que ha endurecido su corazón. ¿Sabes por qué? Porque a esa persona no le sirve la pastoral, no le sirve ver los resultados del endurecimiento de su corazón. Acuérdate de Faraón. Faraón vio plaga tras plaga. Plaga tras plaga, cada vez más desastre, cada vez más destrozo, cada vez más problemático la situación,
pero cada vez estaba más endurecido. Cada vez iba a peor. Entonces, el endurecimiento es como meterse en un búnker, ahora que estamos en tiempos de guerra y se habla tanto de... Entonces, es como meterse en un búnker donde tú te encierras con tu pecado y con tus argumentos a favor de tu posición. De hecho, el endurecimiento tiene una base muy fuerte de argumentos en la mente. O sea, la persona que está endurecida defiende con sus argumentos, con una intensidad potente, todo lo que está haciendo y la rigidez en la que se está manteniendo. Tiene argumentos fuertes. Entonces, allí la gracia de Dios no puede entrar porque tú mismo la estás rechazando. Por ejemplo, un enfermo que no quiere que oren por él. Yo he visto gente así, gente que está mal, gente que está con alguna enfermedad, con dolores, y tú le dices, pero ¿quieres que ore por ti? No, yo no quiero que oren por mí. La medicina me va a sanar, la cirugía me va a sanar, las pastillas me van a sanar. Bueno, eso es endurecimiento, porque ni siquiera viendo su condición actual está dispuesto a dejarse ayudar por el favor de Dios, ¿no? Entonces, esas personas normalmente no quieren oír a nadie, solo se oyen a sí mismos y solo se puede salir de allí si por la gracia de Dios, Dios los lleva a un quebranto tan fuerte como pudo ser el que recibió Faraón, que solo se doblegó cuando vio morir a su hijo. Imagínate, tener que llegar a ese extremo. O sea, ves la economía de tu país destrozada, los cultivos, los animales, las familias, todo el país en quiebra económica, pero solo te quiebras cuando ves morir a tu hijo. Yo espero que entre nosotros no haya nadie que tenga que llegar hasta ese punto. El cuarto ingrediente dentro del libertinaje sería la esclavitud y la atadura a un pecado, porque la persona tiene tal nivel de confusión que no ve que la ayuda está a su disposición, piensa que el poder de Dios ya no está disponible para él. Y un ejemplo muy recurrente, pero muy real y muy frecuente en la vida de los cristianos es la pornografía. Porque la pornografía es un bucle en el cual muchos se sienten atados y creen que ya no hay gracia para ellos salir de allí o cualquier otra adicción, drogas, alcoholismo, etcétera. Las personas pueden llegar a tener la mente tan cautiva que pueden llegar a manejar pensamientos recurrentes de no puedo dejarlo, es que no me puedo resistir, es que esto es irremediable. Entonces, claro, ellos mismos están impidiendo que la gracia de Dios pueda prosperar en sus vidas. Porque dice Proverbios 23:7, que tal cual es el pensamiento de una persona en su corazón, así actúa. O sea, si yo pienso que no puedo dejar un pecado, si yo pienso que la gracia de Dios no me puede ayudar, si yo pienso que el poder de Dios no puede romper algunas ataduras en mi vida, pues así es como yo voy a vivir, totalmente esclavo. Entonces, ese primer enemigo que hemos estudiado hoy se llama el libertinaje. El segundo enemigo, lo voy a cambiar, lo digo por las notas que tienen arriba, voy a hablar primero sobre el legalismo o la religiosidad. Legalismo o religiosidad. Estas personas se esfuerzan todo el tiempo y al mismo tiempo están desechando la gracia de Dios para ellos. Entonces, Dios les está abriendo una puerta, pero ellos quieren ir por la que está cerrada y ellos quieren abrirla y pasar por la que ellos abren, porque la otra es como demasiado fácil. No, tiene que ser como que yo lo haga, ¿no? Prefieren que todo sea con mucho esfuerzo, parece que si no duele, si no sufren, entonces eso no es de Dios. Y subyacente a todo eso hay una raíz de orgullo. Ejemplo, Dios te ofrece justicia completa, eterna en el sacrificio de Cristo Jesús, pero el religioso, el orgulloso, dice, yo tengo que ganarme esa justicia. O sea, no desprecian el reino de los cielos, pero ellos quieren entrar allí por sus méritos, ¿no? Entonces, yo voy a demostrar a Dios que no peco. Y si llego a pecar, le voy a demostrar a Dios que puedo hacer muchas cosas para compensar mi pecado. Entonces, ¿qué están haciendo?
están desechando la gracia de Dios. No saben recibir la gracia, todo tienen que lograrlo cumpliendo las leyes establecidas, aún las propias leyes establecidas por Dios en el antiguo pacto, ¿no? Entonces, imagínate a alguien en la iglesia, dice, no me anoté a tiempo para ir al Congreso. Ya no hay plaza para mí para ir al Congreso, para ir al campamento en verano, cuando sea. Y entonces viene alguien de la oficina y le dice, no, pero mira, te vamos a dar la oportunidad de inscribirte, aunque sea fuera de plazo. Y él dice, no, porque eso no sería justo. Yo tengo que mejorar. Yo el año que viene me voy a espabilar y me voy a anotar a tiempo. Entonces no saben recibir la gracia. Les cuesta recibir algo que rompa los moldes. Y eso es tan peligroso porque, mira, los milagros de Dios tienen una característica, y es que todo milagro de Dios rompe alguna lógica humana, rompe alguna ley natural, rompe algo que la razón no tiene cómo explicarlo. Y entonces esa gente, los religiosos legalistas, les cuesta creer en los milagros. Por eso aquellos hombres fariseos que vieron a Jesús sanando a los enfermos, no se maravillaban de la sanidad, sino que decían, no, es sabbat, no puede sanar, no, este no ha ayunado, no, este no se ha lavado las manos. Entonces les costaba tanto ver los milagros. Qué peligroso es, ¿no? Quizá en la iglesia hay mucha religiosidad y por eso no vemos los milagros. Y tenemos que romper con ese legalismo que obra en contra de la gracia. Entonces, legalismo es el que no quiere el favor de Dios, sino que quiere esforzarse para lograrlo él. Bueno, eso es un grave problema. Estoy desechando la gracia de Dios. Quiere decir que puede que logre algunas cosas, porque mira que, por ejemplo, los fariseos de la época de Jesús eran bien disciplinados, ellos ayunaban y eran súper estrictos, súper meticulosos en muchas cosas, pero el Señor mismo les dice, todo eso no sirve para nada, eso no le impresiona a Dios. Ahora, en el tercer enemigo que vamos a estudiar hoy, el primero era el libertinaje, segundo el legalismo, el tercer enemigo es lo contrario del legalismo, es la complacencia. ¿Qué es la complacencia? Creer o querer que la gracia lo haga todo y yo no hago nada. Es justo lo contrario al legalismo, ¿no? Entonces, me acomodo a una situación y no quiero volver a intentar algo con más fuerza y con más determinación, porque la excusa es, si Dios quiere, lo lograré. Si no se ha podido hasta ahora, es porque no era la voluntad de Dios. Y entonces hay un fracaso, hay un obstáculo, no se logra en un primer combate y entonces dicen, no, ya no lo voy a intentar más, porque tiene que ser la gracia de Dios en mí. Entonces, esto es peligroso porque Pablo decía en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Fíjate qué bien lo relata Pablo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, escucha esto por favor y si lo puedes subrayar, he trabajado más que todos los apóstoles. Está atrevido el tipo, ¿no? He trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, la gracia de Dios no es para que tú te tumbes en el sillón, que ore otro, porque yo tengo la gracia de Dios conmigo. No. La gracia de Dios no es para que tú te pongas a ver Netflix todo el día. Pues Señor, envía un evangelista a mi familia, porque es tu gracia conmigo. La gracia de Dios no es para que te acomodes en tu sofá y digas, Señor, dame un trabajo, porque es tu gracia conmigo. No, tú tienes que estudiar, tienes que hacer prácticas, tienes que mejorar tu currículum, tienes que ir y echar y buscar empresas, tienes que llamar puertas. Y si te rechazan 10 veces, con la gracia de Dios te levantas el día 11 y vuelves a tocar otra puerta.
Pero no podemos caer en la complacencia de la gracia de Dios lo hará. No caigamos en el otro extremo del legalismo, que es esta complacencia, que es una gracia mal entendida. No, Pablo lo dice tan claramente, ¿verdad? ¿Cuándo descansó Pablo? Si es que desde el día que recibió a Cristo no paró de predicar, no paró de plantar iglesias, no paró de formar discípulos, no paró de tener peligros y dificultades. Y si iba a una ciudad y el Espíritu Santo se lo prohibía, él se iba a la siguiente. Y si iba a una ciudad y lo apedreaban, pues se iba a la siguiente. Pero nunca se detuvo. No, que la gracia de Dios lo haga. No, lo tienes que hacer tú con la gracia de Dios. La gracia de Dios actúa en los que trabajan, en los que se mueven por fe, no en los que se tumban en el sillón. ¿De acuerdo? Entonces, la complacencia es ese tercer enemigo horrible que no puede reinar en nuestra vida. Hoy vamos rápido. Cuarto enemigo de la gracia, el amor al mundo. Tener cambiados los intereses en esta vida es algo demasiado grave. Juan 3:19 dice el apóstol, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. A veces resulta difícil definir o establecer una línea de cuando alguien está amando al mundo, porque hay muchas cosas de las que hacemos o podemos hacer. Pablo decía, todo me es lícito, no todo me conviene. Quiere decir que hay muchas cosas que no son pecado en sí mismas, hay muchas cosas que yo no estoy traspasando ningún mandamiento de Dios, pero que suponen que yo estoy amando al mundo. Entonces, por eso a veces es un poco difícil y solamente aquellos que tienen el corazón bien rendido ante Dios son conscientes o son capaces de entender si se están deslizando a amar el mundo. Entonces, cuando Lot se separó de Abraham porque ya sus rebaños habían crecido mucho y no podían compartir en las mismas tierras todos los rebaños, ellos, cada uno escogió para dónde ir. Y dice que Lot miró hacia Sodoma. ¿Os acordáis? Entonces, ¿ir hacia Sodoma es pecado? No, pues en aquel tiempo, antes de que viniera la destrucción de Sodoma y Gomorra, aquello se veía como un valle fértil, verde y asombroso. O sea, eso era como el Amazonas, en serio. Era algo que a la vista era muy llamativo, muy deseable. Nada que ver con lo que vemos ahora, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde está ahora el mar muerto, 400 metros por debajo del nivel del mar, un calor horrible todo el año, allí no hay más que piedra y desierto, es algo asombroso, es como un cráter en la tierra, es el punto más bajo de la tierra, el mar muerto. Imagínate cómo tuvo que ser la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando Lot puso sus tiendas y su orientación hacia Sodoma, él no estaba pecando, pero en su corazón había algo que no estaba correcto. Y él ni siquiera se daba cuenta. Después le vinieron todos los problemas. Después se dio cuenta que Sodoma era una ciudad perversa. El único temeroso allí era él y su familia. Perdió su esposa cuando salió de allí huyendo, avisado por los ángeles. O sea, hubo consecuencias de amar al mundo. Y evidentemente Lot podía haber dicho, como Ruth, ¿no? Yo no me separo de mi suegra. Lot podía haber dicho, yo quiero seguir contigo, Abraham. Tú eres el padre de las promesas. Tú eres el que ha escogido Dios. A ti Dios te ha dado unas promesas asombrosas que van a bendecir a todas las familias. Yo quiero estar a tu lado, aunque los rebaños se peleen. Aunque yo tenga que menguar mi rebaño. Yo creo que más sabio hubiera sido decidir permanecer al lado del que tenía la bendición, ¿o no? Pero él escogió mirar hacia Sodoma. No era pecado, pero eso indicaba que en su corazón había una inclinación que estaba mal.
Entonces, primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por favor, mira tu Biblia y vuélvelo a leer otra vez. Vuélvelo a leer. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno aquí entre nosotros ama al mundo, eso es excluyente. El amor del Padre no está en ti. Creo que es demasiado importante para leerlo sin cuidado. Si alguno ama al mundo, quiere decir que el amor del Padre no está llenando su vida. El amor del Padre no está en esa persona. Esa persona no puede amar como Dios ama. Esa persona cada vez va a tener más problemas para encajar en la iglesia, donde se supone que amamos con el amor del Padre. Entonces, si tú sientes más atracción por encajar en el mundo que por encajar en el reino de los cielos, eso es una mala señal. Es una señal de que estás amando el mundo o al mundo. Si haces las cosas si haces o dejas de hacer ciertas cosas porque sientes que estás perdiendo algo muy guay de este tiempo y de esta generación y que no tiene nada que ver con Dios y su voluntad, entonces estás amando al mundo. Entonces, a ver, ¿ir a la moda es pecado? No es pecado. Hombre, no sé, esos que van enseñando medio trasero, no sé si es pecado, pero es desagradable. Yo le regalaría un cinturón a cada uno, algo. Parecen cantinflas que se le van cayendo los pantalones. Hay ciertas cosas que nos gusta ir a la moda, ¿no? Oye, que si se ponen los pantalones de moda anchos o estrechos o pitillo o que el tal color, ¿ves? Está bien, está bien. No hay nada de malo en eso. Pero si yo hago algo o quiero algo de lo que veo en la sociedad y lo quiero porque es que siento que si no tengo eso o hago eso o imito eso, entonces me estoy perdiendo algo guay, entonces yo estoy amando al mundo. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la música que escuchas. Porque si tú escuchas la música que no alaba a Dios, solo porque no te quieres perder lo que se está oyendo allí, entonces tú estás amando al mundo. Y evidentemente sí hay consecuencias. Quique Jr. lo explica súper bien cuando él habla de que la música tiene la capacidad de alterar tu alma para inclinarla a Dios o para inclinarla a la depresión o a la lujuria o a las drogas o a codicias o a mil cosas. Pero la música nos mueve algo por dentro. Entonces, puede pasar que tú veas el amor al mundo en otros, pero no lo ves fácilmente en ti. Entonces, si yo amo el mundo, voy a estar siempre tratando de encajar en ese pedacito de mundo en el que me muevo, quizá mi empresa, quizá mi gimnasio, quizá mi propia familia, ¿no? Y no voy a hablar nunca de Cristo a nadie, porque yo quiero encajar allí. Y si hablo de Cristo, quizá me van a aislar, quizá piensas tú eso, ¿no? O quizá quiero hacerme un tatuaje porque quiero parecerme al rapero de turno o al actor de turno, ¿no? Entonces hay mucho debate en el mundo cristiano, hacerse un tatuaje es pecado, no es pecado. Yo más que ir a la tinta en el brazo, yo iría a la tinta en el corazón, ¿no? ¿Qué hay detrás de querer hacerme eso? ¿A quién estoy imitando? ¿Quién es mi modelo? ¿Quién es mi inspiración para yo querer hacer eso? ¿No? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Quién es mi ídolo? Entonces, quizá de esa manera te das cuenta de que, es que claro, yo me quiero parecer a tal jugador o a tal cantante o a tal... Y entonces, ¿por eso te vas a hacer un tatuaje?
Es como querer esconder la luz debajo de la mesa porque si no parezco un fanático. Mi preocupación o tu preocupación es querer parecerte o caer bien al prójimo, pero no te importa mucho si se salvan o no, esos a los que les quieres caer bien. Entonces, el que ama al mundo evita tensiones por causa de la fe. Evita tener que hablar de Dios porque eso le va a provocar una incomodidad. Porque ama al mundo y no quiere desencajarse del mundo. Pero la Biblia es muy clara, nosotros estamos, pero no somos de este mundo. Estamos, claro, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a pagar impuestos, tenemos que ir al médico, tenemos que cumplir con las normas sociales, siempre que no vayan en contra de Dios, pero no somos, tu identidad no está en este mundo, no lo está. Por eso, qué importante es que tú sepas que eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios y entiendes que has sido plantado en el reino de los cielos, ya no te preocupa tanto encajar en este mundo. Si te pareces mucho o poco a este mundo, no, ya no te va a preocupar tanto, ¿no? Entonces la gente que ama al mundo vive deslumbrado por las cosas que hay en este mundo, y ciertamente hay cosas maravillosas y hermosas en este mundo, paisajes, monumentos, ciudades, hay lugares que son asombrosos, pero difícilmente se deslumbran en la presencia de Dios. Difícilmente se deslumbran por un momento en la presencia de Dios. Ahora el salmista decía, yo prefiero un día. ¿Dónde? En tu casa. Un día, un momento, que la vuelta al mundo en 80 días. Yo prefiero, Señor, un momento en mi devocional donde yo pueda, por el Espíritu, ver, conocer, disfrutar tu misericordia, tu gracia, tu amor, que me... Mejor eso que toda una vida viendo paisajes de este mundo que son maravillosos, Fíjate si son maravillosos que al diablo le encanta que los seres humanos pongan altares en los lugares altos, en las montañas que gobiernan las ciudades. ¿Sabes que aquí en Barcelona, qué montañas tenemos en Barcelona? No, en Barcelona capital. Tenemos Montjuïc y tenemos allá arriba el Tibidabo, ¿no? Lugares altos había allí históricamente. Y ciertamente cuando uno está allí en el Tibidabo, ve todo Barcelona, todo el mar, es imponente, ¿o no? Es muy guapo de ver. O te subes a Montjuïc y lo mismo, ves el mar por un lado, ves la ciudad por el otro, ves el norte, ves el sur, es como controlas mucho, ¿no? Y son lugares asombrosos. Y está bien asombrarse con eso, pero si me asombro con eso y no me asombro con algún rasgo de Dios, entonces yo estoy amando al mundo. Entonces mis ojos están orientados al mundo, ¿no? Los que aman el mundo dicen cosas como, ¿qué hay de malo en ir con mis amigos? Es que no es pecado que yo haga esto, o que yo vaya, o que haga este viaje, o que vaya a esta cena, o que... Están como, siempre como mirando la línea de la ley más que la línea del corazón. Una persona que vive así no tendrá el favor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque sus intereses no son los intereses del reino de Dios. Entonces Dios no da sus perlas. No quiero llamar a nadie así, evidentemente. Pero lo que quiere decir es que Dios no desperdicia su gracia. No la desperdicia. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y te lo voy a parafrasear, y entonces la gracia de Dios te dará todas las añadiduras que tú necesitas. Pero si tus intereses no son el reino de Dios y su justicia, ¿qué gracia te puede dar Dios? ¿Para hacer qué? ¿Para lograr qué? ¿Para conquistar qué? ¿Para atesorar qué? No aplica la gracia de Dios en esos casos. Libertinaje, primer enemigo. Religiosidad, segundo enemigo. Complacencia, tercer enemigo. Amor al mundo, cuarto enemigo. Quinto enemigo, falsas doctrinas. Torcer la palabra de Dios. Y cuando digo torcer la palabra de Dios,
Quiere decir que las falsas doctrinas siempre tienen algo de Biblia. O sea, si a mí viene alguien y me dice, mira, te regalo esta moneda de oro, pero eso es color verde, yo voy a decir, esto no es oro, ¿no? Ahora, si me regala y me dice, te regalo esta moneda de oro y tiene un color dorado, ay, quizá me lo creo, ¿no? Pero si es verde, tú vas a decir, no, esto no es oro, no me times. Bueno, las falsas doctrinas siempre tienen algo de Biblia, pero luego hay un desvío forzado de la verdad. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que Jesucristo no resucitó de los muertos, pues eso no tiene nada de Biblia. O sea, eso es mentira, eso no es una herejía, eso es una majadería de alguien, ¿vale? O sea, eso no es que he cogido la Biblia y la he interpretado, no, es que la Biblia habla muy claro que sí, resucitó al tercer día y que la tumba está vacía hasta hoy. Entonces, para que sea una herejía o una falsa doctrina, tiene que haber algo de Biblia, aunque sea el envoltorio solamente. Entonces, hay gente que cree, por ejemplo, que Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces algunos dicen, entonces yo puedo pecar, porque así más y más gracia llegará a mi vida de parte de Dios. Cuanto más peco, más gracia, ¿no? Pero, y te invito a que lo hagas cuando llegues a casa, Romanos capítulo 6, te lo puedes leer, es un capítulo maravilloso de cómo Pablo desmonta todas estas falsas doctrinas que tuercen la Biblia, haciéndole creer a la gente que pueden pecar, que pueden ser recordman de pecado, porque entonces va a venir más y más gracia a sus vidas. Y Pablo mismo dice en Romanos 6, ¿entonces qué? ¿Pecaremos? Y él dice, no, en ninguna manera. O sea, y se dedica como a rebatir todas estas falsas doctrinas que ya en aquel tiempo empezaban a circular por la iglesia. Como, no, relájate, no pasa nada si pecas, porque la gracia sobreabundará en tu vida. ¿No? Allí empezó a surgir lo que se llamó teológicamente los antinomianos, o sea, los que piensan que no hay ley hoy para los cristianos. Algunos cristianos han cogido el versículo de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la... Y como no estoy bajo la ley, pues no, sí, no, ya no peco. Algunos cristianos piensan que el pecado hoy en día ya no existe. Han cogido la palabra de Dios, la misma palabra que tú y yo leemos, y la tuercen, ¿no? Entonces, ojo, porque, claro, los que viven de esa manera, siendo tan ligeros con el pecado, se olvidan de que efectivamente hay consecuencias con el pecado, que pueden llegar a endurecerse, que pueden llegar a apostatar, y ignoran que no están anhelando la santidad de Dios, del Dios al que adoran, y lo esperable es que tú quieras ser santo como Dios es santo. Entonces, en este sentido, hay un ingrediente aquí, un matiz que yo quiero comentar hoy dentro de estas falsas doctrinas, y es que hoy en día hay mucha gente que está mezclando el cristianismo con las filosofías orientales, tipo meditación, tipo yoga, tipo retiros que también le llaman retiros espirituales, como para encontrarte contigo mismo y todo esto. Y entonces son sumamente peligrosas todas estas tendencias porque dibujan un Jesucristo que no vino a morir por nuestros pecados. Dibujan un Jesucristo que solo vino a potenciar tu alma, a potenciar tu espíritu, a liberarte de cadenas mentales y cosas así. Pero no dibujan un Jesucristo que vino y se humilló y murió por tus pecados y se hizo pecado. Dibujan un Jesucristo teórico, un Jesucristo que casi parece un maestro de yoga, más que el Hijo de Dios o el Cordero de Dios. Entonces, mucho cuidado con todas esas filosofías. No son para nosotros. Es una manera de pensar horrible, contraria a la palabra de Dios. Va a impedir que la gracia de Dios llegue a tu vida. Entonces, tenemos que
a arrepentirnos si hemos estado practicando cosas de estas. Mira, en esas filosofías tan modernas que podríamos llamarles todas, englobarlas dentro de la nueva era, en esos estilos de vida que parecen muy guay, todo paz y amor, ¿sabes qué pasa? Nunca te van a hablar de arrepentimiento. Nunca te van a hablar de pecado. Nunca te va a hablar de que tú eres el responsable de la condición en la que vives. Siempre el responsable será otro, la sociedad, la maldad que hay en el mundo, las guerras, los malos gobernantes, pero responsabilidad individual ninguna, por lo tanto no me tengo que arrepentir. Horrible, fracaso total. Entonces, esas personas incluso ponen las leyes de los hombres por encima de la ley de Dios. Tú sabes que hay muchos cristianos, por ejemplo, que les parece bien el aborto, les parece bien el divorcio, les parece bien la eutanasia. Hay gente dentro de las iglesias que han sido engañados por falsas doctrinas y se han metido en estas corrientes, de manera que la ley de los hombres está por encima de la ley de Dios, cuando tiene que ser al revés. O sea, no todo lo que la ley de los hombres aprueba, Dios lo aprueba. Acuérdate que cada vez más el mundo va a llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Lo que Dios llama bueno, el mundo lo va a llamar malo. Si Dios dice, ponle límite a tus hijos, disciplina, corrige, tal, el mundo te va a decir, no, los niños que hagan lo que quieran, tienes que experimentar, eso les va a ayudar a crecer, a comprobar por sí mismos. ¡Mentira! No creas eso. Pon la ley de Dios por encima de las leyes de los hombres. La ley de los hombres permite el divorcio, pero la ley de Dios no. La ley de los hombres permite el aborto. Es más, te lo aconsejan, pero la ley de Dios no. Entonces, ojo, porque hay una falsa corriente, falsa doctrina por allí que se opone a la gracia de Dios. Si yo estoy pensando y viviendo de esa manera, la gracia de Dios no me puede alcanzar. No está disponible para mí. El último enemigo, y con este vamos a orar ya para terminar. Le he llamado falsa espiritualidad, pero quiero explicarlo bien, porque me ha costado ponerle una etiqueta a esto. Y te lo voy a explicar. Es como aparentar que Dios me ha hablado cuando no lo ha hecho. ¿Has conocido gente que después de hablar con ellos tú dices, madre mía, esta persona es como que vive en la presencia de Dios mañana, tarde y noche? Es como que sus amigos son el arcángel Miguel y Gabriel. Es como que nunca sale de... Como Samuel, que creció y se desarrolló en el tabernáculo, ¿no? Como que todo el día están conectados con Dios. Es como que oran 24 horas al día, oran mientras duermen. Sus sueños son todos proféticos. ¿Has conocido gente así? Yo sí. He conocido gente que creen que por sus muchas oraciones su familia se ha salvado. Porque oran tanto, tanto, tanto que a Dios no le ha quedado otro remedio que salvar a su familia. Como si Dios no los amara desde antes que orara, ¿no? O personas que dicen que ayunan y obedecen a Dios todo el tiempo, pero en verdad tú te das cuenta que hay algo que no cuadra, que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Que pasan... Eso es a lo que yo llamo una falsa espiritualidad. Como que Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, pero en verdad Dios no lo ha hecho. Lo que pasa es que yo lo disfrazo. Entonces, si yo estoy disfrazando un deseo de mi carne y para hacer algo a toda costa, y quiero que parezca que viene de Dios, entonces yo digo, es que Dios me ha hablado, es que Dios me ha dado permiso. Tengamos cuidado, porque la Biblia sí nos advierte de los falsos profetas, que dicen, Dios me ha dicho, pero Dios no ha dicho nada. Pero, ¿y si somos nosotros falsos profetas para nosotros mismos? Quiero que te centres en eso. ¿Y si resulta que yo me estoy hablando a mí mismo, pero no es Dios el que me está hablando?
Y a eso es a lo que yo he llamado una falsa espiritualidad. Si se te ocurre otro nombre mejor, pues encantado. Entonces, cuando yo hago eso, puedo acabar incluso echando la culpa a Dios cuando las cosas no salen bien. Porque como fue Dios quien me habló, como Dios me autorizó, como Dios me dio luz verde y yo me metí en esa inversión o en esa relación o en este trabajo o en lo que sea y ahora resulta que me ha ido fatal, entonces Dios tiene la culpa. Pero es que en verdad muchas veces Dios no habló. Porque sí, el Espíritu Santo nos tiene que guiar, por supuesto. Nos tiene que guiar, pero la guía del Espíritu Santo es principalmente guiarnos a la santidad y a la verdad. La guía del Espíritu Santo no es tanto si me caso en París o en Roma, que a veces usamos a Dios como una especie de adivino, ¿no? Señor, dime si hago esto o aquí o allí, si compro o vendo. Y no está mal, yo no digo que no le preguntes a Dios, pero la principal guía de Dios va a ser para guiarte a la santidad. Entonces, ¿cómo llevamos esto a lo práctico para entenderlo un poco mejor? Si tú le preguntas a Dios, por ejemplo, Señor, ¿esta chica es para mí o no? Es una pregunta lícita. En algún momento, todos los solteros le hemos preguntado a Dios algo así. Señor, esta chica, o la chica le pregunta a Dios, Señor, ¿este chico es para mí o no? Esa pregunta de ¿es para mí o no? Es mucho más profunda, porque esa pregunta te tiene que llevar a pensar, Señor, si esta chica es para mí, quiere decir que esta chica me va a ayudar a permanecer en la fe, me va a ayudar a buscarte cada día, me va a llevar a ser un mejor hijo de Dios en cada momento. No es solamente si es para mí, para yo tener una vida a su lado feliz y contento toda la vida, como es deseable y esperable, ¿no? Si tú le preguntas a Dios, Señor, es bueno que yo me meto en este negocio, me meto en esto que me han ofrecido, ¿es esta tu voluntad? Está bien que tú le preguntes eso a Dios, pero esa pregunta te tiene que llevar mucho más a fondo. Señor, ¿este negocio me va a alejar de ti? ¿Este negocio va a ser para la gloria tuya y de tu reino o solamente para que yo me compre un coche mejor? Si tú le estás preguntando, Señor, ¿este negocio me va a ayudar a ganar mucho dinerito? Probablemente Dios ni te conteste. Y si te contesta algo el Espíritu Santo, va a ser para que reformules la pregunta o al menos la intención de la pregunta. Señor, ¿este negocio me va a alejar de ti? ¿Este negocio se va a convertir en un ídolo más adelante? ¿Este negocio va a financiar el reino de los cielos o solamente mi cuenta bancaria? ¿Estamos entendiendo? Hay muchas veces que la gente dice, sí, es que Dios me dio permiso. ¿Permiso para qué? ¿Para tu capricho? ¿Para tu satisfacción? ¿Para tu concupiscencia? Si estás en una relación ilícita, en una relación inmoral, no le preguntes a Dios si debes seguir o no. No, más bien sal de allí rápidamente, porque Balaam sabía que maldecir a Israel no era algo aprobado por Dios, pero aún así él le preguntaba a Dios, Señor, voy con Balac, es que pues, me está ofreciendo una ofrenda impresionante si yo voy con él y maldigo a Israel. ¿Cómo iba a estar la gracia de Dios con Balaam? Si iba a maldecir a Israel, y Dios ha dicho en su palabra, el que bendijere a Israel, yo le bendeciré, el que maldijere a Israel, yo le maldeciré. Era imposible. Entonces Balaam estaba preguntando a Dios algo que él sabía que era que no. Y aún así le preguntó, ¿crees que te puede pasar a ti lo mismo? ¿Te habrá pasado a ti lo mismo? Si estás robando a tu jefe, no le preguntes a Dios, ¿cuándo puedes dejar de robar? Te tienes que arrepentir hoy mismo, hoy mismo. La gracia no es para seguir en un pecado, eso no es gracia. Eso es un engaño, eso es una falsa espiritualidad, así es como yo le he llamado. Entonces, lo único que puedes hacer es asegurarte de que Dios sí te está hablando. Y cuando Dios te esté hablando, no es solamente para decir sí compra, sí vende, sí inicia este noviazgo o termina este noviazgo.
Dios te está guiando a que te parezcas más a Jesucristo cada vez. Y eso puede incluir que hagas un negocio o que inicies un noviazgo o lo termines. Claro que sí, pero la guía de Dios es para que tú seas más como Jesucristo. O sea, Dios no es un asesor, coach financiero. Dios no es un coach emocional. No veamos a Dios de esa manera, por favor, porque entonces la gracia de Dios no puede llegar a mi vida. Dios lo que quiere es trabajar en tu corazón, formar a Cristo en ti. Y cuando Cristo está formado en ti, Dios no tiene problema en bendecirte con lo que tú quieras. No, Dios te va a decir, haz lo que te venga a la mano. Porque ya Dios habrá visto tu corazón y sabrá que nada te va a desviar de su amor, de su primer amor. ¿Oramos?